4 jornadas de liga disputadas y el mallorquinismo que se hace una pregunta que es clave. ¿Tiene el Mallorca mejor o peor equipo que el año pasado? ¿Tiene el Mallorca mejor o peor plantilla que la temporada anterior? Son preguntas de muy difícil respuesta y en realidad, siendo objetivos, vamos a tener que esperar un poquito más hasta poder analizar con mayor frialdad cuál es la realidad. Pero vamos a tirar un poquito la vista hacia atrás, vamos a ir al principio del verano, vamos a hablar un poco de qué es lo que pretendía inicialmente hacer la dirección deportiva del Mallorca, por qué se han fichado determinados jugadores, qué es lo que se ha conseguido y vamos a intentar sacar algunas consecuencias. Insisto, ahora mismo es muy complicado dar una respuesta, yo creo que con un mínimo de coherencia a esta pregunta, porque va a venir marcada por los próximos resultados y por el rendimiento que sea capaz de sacarle Aguirre a estos futbolistas. Hay algo que es indiscutible, algo que no admite ningún tipo de debate, y es que el Mallorca tiene buenos futbolistas, muy buenos futbolistas. Jugadores que en condiciones normales deberían ser capaces de conseguir una permanencia más que desahogada y aspirar, no digo a Europa porque creo que eso no, pero sí hay que estar en una posición cómoda de la tabla clasificatoria. Ahora bien, y os lo he contado muchas veces, ha habido casos en la historia del Mallorca en los que se ha bajado con una plantilla muy buena. Y ha habido casos en la historia del Mallorca en los que con una plantilla que no parecía a priori de tanta calidad se han escalado peldaños que parecían inalcanzables. ¿Cuál es el techo de esta plantilla? ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha buscado? Vamos a intentar explicarlo, como siempre, de la mano de Suzuki Technicars. Bienvenidos, empezamos. Hay un dato que es muy importante cuando hablamos de la planificación deportiva del Mallorca de este verano, y es que el equipo ha tenido mucho tiempo, muchísimo, ha sido un lujo lo que ha tenido el Mallorca para poder planificar la plantilla de la próxima temporada, porque en enero el Mallorca ya sabía que Galarreta había firmado por el Athletic de Bilbao. Y en enero el Mallorca sabía también que sería prácticamente imposible retener a Canguilí porque con el futbolista había cierto compromiso de dejarlo marchar a poco que llegara una oferta medianamente digna. Al final ha sido mucho más que medianamente digna. Con estas premisas, el Mallorca planificó la temporada 2023-2024 de acuerdo a 3 puntos primordiales, de acuerdo con el entrenador. Primer punto, sustituto de Canguilí. Desde el primer momento, todo el mundo era consciente de que el Mallorca económicamente no tiene a su alcance fichar a un futbolista del nivel de Canguilí. Pero luego el mercado, como vamos a ver, le daría una oportunidad muy buena al Mallorca. Segundo punto, encontrarle un sustituto a Galarreta tampoco es sencillo. Es un futbolista que se ha erigido en el constructor, en el líder del centro del campo, y encontrar un futbolista de estas características también es bastante complicado. Y tercer punto, para mejorar la plantilla del año pasado, hubo algo que el Mallorca, de acuerdo con Aguirre, se marcó como objetivo prioritario: buscar más gol.
El Mallorca 2022-2023 prácticamente dependía tan solo de Vedat Muriqi, autor de 15 goles, porque el resto estaba mucho más atrás. Canguilí marcó 6, pero los hizo casi al final de la temporada. Y lo que quería el Mallorca de cara a esta próxima temporada, la que acabamos de empezar, y creo yo que con muy buen criterio, era encontrar a un futbolista que poner al lado de Muriqi y que pudiera también asumir una importante carga goleadora esta temporada. Y desde el principio, desde que el Mallorca jugó en Zorrilla ante el Valladolid, desde que se supo cuál era la situación contractual de Kyle Larin, su relación con el Brujas, el precio de su libertad, el Mallorca se planteó ya como objetivo desde muy pronto, muy pronto. Recordaréis que yo os avanzaba el nombre de Kyle Larin a finales del mes de mayo, ya lo avanzábamos por primera vez, porque el Mallorca se lo fijó como objetivo muy pronto. Kyle Larin, ese fue desde el principio el nombre elegido para acompañar a Vedat Muriqi en el ataque, y me parece un plan a priori bastante acertado. Futbolista que ha marcado 8 goles en media vuelta, en menos de media vuelta, porque llegó ya con la segunda vuelta empezada. Un futbolista que al lado de Muriqi, entre los dos podían garantizar más o menos, tirando por bajo, 20 goles. Una cifra bastante razonable que te garantiza muchos, pero que muchos puntos. Este era el plan inicial. Luego surge la oferta del Atlético de Madrid por Canguilí. Una oferta que el Mallorca advierte como una muy buena oportunidad para encontrarle un sustituto perfecto a Canguilí. Rodrigo Riquelme. El Atlético de Madrid inicialmente se resiste a dejar salir a Riquelme. El propio Riquelme dice que lo que quiere él es ir a un equipo que dispute competiciones europeas la próxima temporada. Pero se consigue un acuerdo por 10 millones de euros, que era lo que pagaba el Atlético de Madrid, y el Mallorca adquiere en propiedad a Riquelme con la salvedad de que el Atlético de Madrid durante 2 temporadas, durante 2 veranos, lo puede repescar a un precio pactado que prácticamente iguala lo que le paga el Mallorca, o el precio que pedía el Mallorca por Canguilí, que estaba en torno a los 18, 19, 20 millones de euros. Es una muy buena operación. Pero ¿qué pasa aquí? Que contra todo pronóstico, Canguilí habla con Simeone, luego Simeone lo comenta, si os acordáis, en la primera rueda de prensa que ofrece en Corea, dice que habló con Canguilí, pero que el propio Canguilí no estaba seguro de que la oferta del Atlético de Madrid a él le convenciera. ¿Por qué? Porque Canguilí habla con Simeone y considera que no va a ser importante en el Atlético, al menos no como él piensa que tiene que ser. Canguilí tiene la experiencia del Valencia, donde estuvo bastante tiempo prácticamente sin ser utilizado. De hecho, él sale gratis del Valencia porque el Valencia no cree en Canguilí y no quiere que le suceda lo mismo en el Atlético de Madrid. Paralelamente recibe la oferta del Paris Saint-Germain y eso acaba de decidirlo. El Mallorca se lleva muchísimo dinero por Canguilí, muchísimo, 19 millones de euros, pero con un problema, que tiene que encontrarle un sustituto a Canguilí cuando ya lo tenía en la persona de Rodrigo Riquelme. Se ficha a Kyle Larin, se pagan 7,5 millones de euros por él, y luego surge la oportunidad de Sergi Darder. El Mallorca desde el principio cree que lo de Sergi Darder es imposible, porque el Mallorca está convencido de que va a haber clubes en España y en Europa que van a pagar los 10 millones de euros que vale la libertad de Sergi Darder hasta el 30 de julio, porque a partir del 1 de agosto ese precio de la libertad de Sergi Darder aumenta 5 millones más, a 15 millones de euros. Por lo tanto, esta es una operación que el Mallorca considera imposible, porque además el salario del jugador es también inviable para el Mallorca. Pero pasan las semanas, no llega ninguna oferta que le convenza a Sergi Darder, tampoco al español, y el futbolista, en un primer contacto con el Mallorca, se muestra dispuesto a bajarse el salario a 3,5 millones de euros, que es lo que va a cobrar Sergi Darder en el Mallorca, 3,5 millones de euros. A partir de aquí se abre una ventana con la que no contaba el Mallorca, la posibilidad de que llegue Sergi Darder. Ahora bien, aquí nos surge otra pregunta, aquí nos surge un debate complejo. ¿Era Sergi Darder el jugador que necesitaba el Mallorca? ¿Era Sergi Darder el jugador que te garantizaba una política continuista con respecto a la pasada temporada? Porque lo que quería Aguirre era una plantilla calcada a la del año anterior,
calcada con una única salvedad: un futbolista arriba que pudiera acompañar en el ataque a Muriqi, que garantizara goles, algo que no consiguieron el año pasado ni Kadewere, ni Abdón, ni Ángel, ni Amat. Ese hombre ya estaba aquí, era Kyle Larin. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que encajar a Sergi Darder, un futbolista con una calidad extraordinaria, un futbolista que sería titular en la práctica totalidad de equipos de primera división, pero un jugador al que no es sencillo colocar en el terreno de juego. Vamos a verlo, os voy a mostrar la alineación del Mallorca del año pasado y vamos a compararla con la de este año y veréis las sutiles diferencias que existen de un año a otro. Esta es la alineación del año pasado. Como podéis ver, está muy marcada, muy marcada, la del año pasado, con dos mediocentros, uno defensivo y otro creativo, Baba y Galarreta, con Dani Rodríguez tirado a la banda derecha, con Canguilí tirado a la banda izquierda, a veces se cambiaban las bandas, y con Muriqi arriba. Este ha sido el dibujo que durante toda la temporada puso en práctica Javier Aguirre y que funcionó como un reloj. Hubo cambios a veces, entró Amat por Dani Rodríguez, entró también Morlanes, pero básicamente este fue el dibujo que se mantuvo durante toda la temporada, y el resultado final fue que el Mallorca en las 38 jornadas de liga del curso 22-23 no estuvo ni una sola vez en posiciones de descenso y acabaría la temporada en una más que honrosa novena posición. Pudo ser incluso mejor de no haber mediado aquel lamentable arbitraje de Figueroa Vázquez ante el Athletic de Bilbao, que privó al Mallorca de 2 puntos que tenía ya en la mano, con un penalti inexistente en el minuto 95, y que evitaron que el equipo incluso pudiera pelear por posiciones europeas, que sinceramente, y a la vista de los acontecimientos, creo que hubiera sido contraproducente, pero esa es otra historia. Vamos ahora al Mallorca de este año. Como veis, se mantiene firme la línea de atrás, con la salvedad de que la baja de Raillo hace muchísimo daño, muchísimo daño, es un jugador importantísimo. Raillo ya no empieza la primera jornada de titular porque arrastra molestias. Sale después en Las Palmas y marca el gol del empate, pero después se lesiona. Una lesión que le va a tener fuera de combate como mínimo hasta el mes de diciembre. El Mallorca se va a tener que arreglar con Gio, con Valgen, con Copete, con Van der Heyden y con Nastasic. Con estos futbolistas, evidentemente son jugadores contrastados de calidad en primera división, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de liderazgo y la capacidad de mando de Raillo. Esto es indiscutible. En medio campo, el Mallorca cambia a Baba por Samu Costa y antes ha fichado a Omar Mascarell, que digamos que viene a cubrir la posición de Bataglia, que se marchó antes de que terminara la temporada. Vamos a situar de momento a Mascarell como titular, aunque yo creo que Samu Costa acabará siendo el que juegue en esta posición. Vemos que es más difícil aquí colocar el resto de jugadores, dejando a Dani Rodríguez anclado en la banda derecha. Larin no puede ejercer el trabajo de Canguilí porque no tiene las condiciones defensivas, tiene que jugar más arriba, tirado a banda izquierda, pero más arriba. Nos olvidamos de un jugador como Canguilí que tiene desequilibrio y lo cambiamos por un jugador que tiene remate. Las dos características son positivas para un equipo de fútbol. El remate es esencial y el desequilibrio también, pero son jugadores de características diametralmente opuestas. Y vamos con la pieza clave del puzzle, con Sergi Darder. Lo he situado aquí por detrás de Muriqi, en la media punta. En las ocasiones en las que Sergi Darder ha jugado como mediocentro, como por ejemplo la segunda jornada, los últimos minutos ante el Villarreal, defensivamente el equipo dejó mucho que desear. Está claro que las condiciones defensivas de Sergi Darder no son las mismas que las de Íñigo Ruiz de Galarreta. Sergi Darder tiene más disparo que Galarreta, tiene más llegada que Galarreta, tiene más dinamismo que Galarreta. Su conducción con el balón era espectacular, pero defensivamente Galarreta es mucho mejor que él. Insisto, cada jugador tiene sus características. Por eso os decía al comienzo del vídeo, es innegable que el Mallorca tiene muy buenos futbolistas. Aquí están Larin, Sergi Darder, Muriqi, Omar Mascarell, Maffeo, Lato, Copete, Gio, Valgen, Rajkovic. Mallorca tiene futbolistas, muchos de ellos serían titulares
en la gran mayoría de equipos de primera división. Estamos hablando de Rajkovic, sería titular en muchos equipos de primera división. Maffeo también, Sergi Darder sin discusión, Muriqi, Larin, caos que ataque con Muriqi y con Larin, incluso Omar Mascarell. Pero la realidad es que teniendo buenos futbolistas, este es un equipo, esta es una plantilla muy diferente a la del año pasado, con características diametralmente opuestas. Hemos perdido el desequilibrio. Es cierto que Llabrés puede tenerlo, pero Llabrés es ahora mismo un proyecto, ha hecho una grandísima temporada, se ha ganado un dorsal del primer equipo, pero es un jugador todavía por hacer. Su trayectoria en primera división es muy incipiente, le queda muchísimo camino por recorrer, y lo que tiene que hacer Aguirre ahora es encontrar la fórmula para que estos futbolistas encajen en su sistema y el Mallorca pueda obtener rendimiento. Todo esto se hubiera arreglado por arte de magia si la operación de Canguilí con el Atlético de Madrid se hubiera llevado a cabo, porque seguramente no hubiera venido Sergi Darder, pero tendríamos a Riquelme acostado a la banda izquierda y jugando con dos puntas claros, con Larin y con Muriqi. Es cierto que Aguirre tiene también la posibilidad, y lo insinuó el otro día en la rueda de prensa, de juntar en el medio centro a Samu Costa y a Omar Mascarell. En este caso, sí que puede jugar con Sergi Darder al lado de Muriqi y con Larin como segundo punta, pero también pierde ese desequilibrio que aportaba Canguilí. Y en este caso vemos que el equipo estaría muy partido, porque por una parte estarían los defensas y los medios centros, y por otro los mediapuntas y los delanteros. El único nexo sería el que podía llegar por las bandas con los dos carrileros. ¿Cuál hubiera sido para mí la mejor solución una vez que no llegó Riquelme? Y esta es una opinión mía muy particular. Para mí el jugador ideal aquí era Arribas, el jugador del Real Madrid, que fichó por el Almería. Era ideal porque lo ponías en el lugar de Canguilí. No son jugadores iguales, pero bueno, tienen ciertas características parecidas. Tienen más llegada a Rivas, tienen menos desequilibrio también, pero son jugadores más o menos parecidos. La llegada de Sergi Darder puede ser muy positiva si el Mallorca le encuentra el sitio a Sergi Darder, cosa que todavía no ha sucedido. Insisto, será el tiempo el que nos diga si es mejor o peor plantilla, si es mejor o peor equipo. Es indudable que los jugadores son de una calidad indiscutible. Eso no hay debate que lo sostenga. Es así, es una evidencia. Pero también os he contado muchas veces que el Mallorca 83-84 se juntó con un centro del campo, con Estella, con Verón, con Delgado y con Paco Martínez, que los más veteranos sabrán perfectamente que ese centro de campo era un lujo espectacular, y el Mallorca ganó su primer partido de liga en la jornada 18. No quiero decir que esto vaya a suceder, porque yo estoy seguro que este equipo, con los jugadores que tiene, se va a salvar sin ningún problema. Pero es cierto que hay un periodo de amoldarse a este nuevo sistema, hay un periodo para asimilar los cambios estructurales que ha habido en la composición de la plantilla y para que el entrenador sea capaz de conseguirlo. Luego serán los resultados, como siempre en el mundo del fútbol, los que dicten si el futuro es de color de rosa o el futuro es de color un poquito más oscuro. Demos tiempo, porque de momento acabamos de empezar, son 4 jornadas de liga, ya ha caído el primer entrenador, Quique Setién en el Villarreal. Curioso, el Villarreal, el único partido que ganó, lo ganó al Mallorca, con mucha suerte porque era un partido de 0-0, pero se lo ganó al Mallorca. Los otros los ha perdido y Quique Setién se ha convertido hoy en el primer entrenador en ser destituido en primera división. Demos tiempo al tiempo. Próximo partido el sábado de la semana que viene en Balaídos ante el Celta. Vamos a ver si Aguirre ha dado ya con la tecla y es capaz de reunir a todos los futbolistas en sus posiciones ideales. Como siempre, de la mano de Suzuki Technicars, os espero en el próximo vídeo. Os avanzo que esta semana vamos a tener alguna entrevista que seguro que os va a gustar bastante. Atentos al canal.